Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos estudiando nuestra nueva lección, el juicio de los impíos durante el milenio. Es una serie de lecciones tratando los eventos de los últimos días. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida, Raquel. Y como siempre debemos empezar nuestro estudio invitando la presencia del Señor con una oración en silencio. Amén. Vamos a tener un repaso de la estructura de la lección antes de llegar a los detalles punto por punto. El primer subtítulo está hablando atado de 1000 años, está hablando de Satanás y las profecías relacionadas con qué va a pasar estos 1000 años. Se mencionó este tema en lecciones previos, pero aquí con más detalles y relacionado con los eventos después del milenio. El juicio de los impíos. ¿Qué sucede en este juicio de los impíos? Hasta aquí estábamos hablando mucho del juicio investigador, del sellamiento, del zarandeo y diferentes eventos relacionados con los justos o con los santos. Pero ahora tenemos un juicio investigador, prácticamente un juicio que sucede para los impíos. ¿Y quién participa en este juicio? Vamos a ver en esas dos preguntas. Después viene otro subtítulo, el juicio de Satanás y de sus ángeles. Vamos a ver que no solo los impíos, pero Satanás va a ser juzgado también. Y juzgar Satanás, Dios lo va a juzgar como originador del pecado, que es muy importante a conocer dónde es el origen del pecado, porque Satanás también recibirá la porción del juicio que le correspondía. Ni solo a él, pero también a sus ángeles, porque ellos activamente participaron en la distribución del pecado, en la tentación de los santos, y muchos otros eventos que vamos a ver, y quién va a participar en ese juicio y cómo los santos también van a tener parte en esto. Vamos a ver dentro de esas preguntas. Después viene la pregunta 5 y 6, después de los 1000 años, ¿qué sucederá? Está relacionado con el Nuevo Jerusalén y la liberación final de la tierra. Y entonces llegamos a la última, séptima pregunta, que está bajo un subtítulo: nuestro anhelo es resucitar en la primera resurrección. Siempre es bueno terminar nuestras lecciones con un apelo positivo a nuestros participantes y visitas, y aquí tenemos parte positiva, es la primera resurrección. Todos ellos que participan en esta primera resurrección van a tener la vida eterna, y eso debemos clarificar bien a nuestras visitas. Con la ayuda del Señor, sí nos gustaría ahora dialogar y hablar de los puntos, de diferentes puntos en nuestra lección. La primera pregunta: mirando hacia el pasado y el futuro, ¿qué expresaron dos profetas refiriéndose a Lucifer? No son solo esos dos profetas que hablan de Lucifer, pero aquí tenemos el profeta Isaías y también Juan en el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen esos dos profetas, Raquel? Bueno, especialmente Isaías hace un recuento del origen hasta el final de este ser creado superior a los humanos, y también en un estado asumiendo una responsabilidad superior en cuanto a los otros ángeles, y se nos dice claramente su condición previa a la caída,
su condición durante la caída y además se nos presenta claramente su fin. Y especialmente en Apocalipsis es significativo el hecho de que se nos dice que ese proceso en el cual él permanece en un estado de inactividad por la situación de desolación y de destrucción, y la carencia de existencia humana en este planeta es exactamente de 1000 años, juntamente con sus asociados, los ángeles caídos. Y esto es importante porque entendemos que el pecado, la muerte, el mal, tiene un fin. Y el Señor ha establecido un periodo específico de tiempo en el cual este asunto quedará resuelto para siempre. En la persona de Satanás, antes Lucifer, y de los ángeles que una vez fueron santos y ahora son caídos. Ellos llegarán también a un final. Muchas gracias. Impresionante este punto relacionado con Satanás, y qué exactitud en la descripción, especialmente en profeta Juan, diciendo de los 1000 años que Satanás va a ser atados. Eso prácticamente es la doctrina falsa que fue distribuida durante este tiempo antes de las plagas. Los falsos profetas, los falsos pastores predicaban de 1000 años de una vida en abundancia, una vida sin la presencia del mal. Y aquí entendemos que sucede exactamente el contrario, porque el diablo, para ser atado, debe vivir en una desolación, una situación de desolación completa. Pero seguimos adelante y vamos a ver en la próxima pregunta 2, ¿qué está sustentando bíblicamente acerca del juicio de los impíos? Estamos hablando de la presencia de Satanás, del 1000 años, pero ahora tenemos el juicio de los impíos. Es importante que nos ubiquemos adecuadamente en los periodos que el Señor en su palabra nos ha presentado con gran precisión. Hemos estado hablando de un juicio hasta ahora, que era el juicio de los salvos, el cual tuvo su inicio con el fin de las 2300 tardes y mañanas desde 1844 y alcanza hasta el fin del tiempo de gracia. Ese es un juicio de todos los que se salvan o de todos aquellos que alguna vez pertenecieron al pueblo de Dios desde el principio hasta el final de la humanidad. Bien, ese juicio acontece en un periodo específico de tiempo y en un lugar específico. El juicio ocurre en el cielo, es dirigido por Dios, están los libros de registros y están también los testigos, que son los ángeles. Ahora la segunda venida de Cristo ha acontecido, los justos son llevados con Dios al cielo, y ahora una de las actividades fundamentales que ellos realizan es participar en forma activa en otro juicio que va desde la segunda venida de Cristo hasta el cuenteo de 1000 años. Durante esos 1000 años de nuevo se hace un juicio, también se hace en el cielo. Ahora hay variaciones sobre qué se juzga, quiénes se juzgan y quién juzga. Así que tenemos claro que el juicio ahora es de los impíos. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué ellos necesitan ser juzgados? Si ya es obvio que han elegido el camino contrario a Dios. Y la respuesta es correcta. Sin embargo, no todos tienen el mismo nivel de maldad, ni todos han realizado la misma cantidad de actos inicuos, ni todos han alcanzado el mismo nivel de impiedad. Y como prueba de la justicia inapelable de Dios, el Señor individualiza los casos, y por esa razón se concede también un periodo de tiempo, igual que se dio para el juicio de los santos.
Ahora es el juicio de los impíos, donde cada caso es particularizado. Están los salvos como testigos para cada época de la historia de la humanidad, porque ahí se cubre todos aquellos que se pierden desde el principio de la humanidad hasta el final. Y en ese contexto los fieles juegan un papel participativo importante, ya que de la forma que describe 1 Corintios 6:2 dice: o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Así que la estructura es muy semejante al primer periodo de juicio. La ley de Dios es el juicio, es la norma del juicio, los libros de registro, los testigos, el juez. Los que cambian son los protagonistas, que ahora son juzgados, y son los impíos. Muchas gracias. Es interesante cómo nosotros podemos participar en este juicio. Obviamente, relacionado con la próxima pregunta, el que dirige el juicio es nuestro Señor Jesucristo y su Padre. Pero ¿cómo participamos nosotros en este juicio? Es obviamente por los méritos de testigos. Nosotros sí podemos participar una vez todos ellos que fueron juzgados, que fallecieron como mártires desde el Antiguo Testamento de los profetas de Dios. El Nuevo Testamento tenemos los primeros cristianos que fueron juzgados injustamente, fueron injustamente perseguidos, injustamente prácticamente aniquilado, destruido, sufriendo persecuciones. Todos ellos van a participar en este juicio, a testificar. Al mismo tiempo también tenemos a ellos que contribuyeron con la distribución del Evangelio y pasaron la buena noticia, el Evangelio, a todos ellos, rogándolo que aceptan a Cristo, invitándolo para aceptar la gloria y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que ellos lo rechazaron. Esas dos formas de testimonios va a ser sumamente importante cuando estamos en el juicio del mundo, en el juicio de los impíos. Pero la próxima pregunta es muy relacionada de la segunda. ¿Quién está en la cabeza de este juicio? Solo ¿quién puede juzgar? Es importante conocer esta pregunta porque posiblemente algunos pueden decir: si nosotros vamos a juzgar sobre el mundo, podemos ahora también hacer un juicio. Y sabemos que en algunas cosas nosotros sí podemos juzgar, y otras cosas dice el Señor que no juzguéis porque pueden ser juzgados. Así que ¿en qué forma nosotros podemos y en qué forma no podemos juzgar? Es interesante que el Señor actúa siempre por principio. Y Él tiene una estructura de juicio que fue aplicable a los justos en el primer juicio, antes de que terminara el tiempo de gracia, pero ahora también es aplicable para aquellos que se pierden. Es decir, es una estructura legislativa. Y para ello, mientras los salvos son testigos y son aquellos que reconfirman ya los hechos registrados y anotados, solamente la deidad puede pronunciar la sentencia final. ¿Por qué razón? Porque solo Dios tiene acceso a los pensamientos, las intenciones, las motivaciones más profundas que han llevado a los seres humanos a realizar algo o dejar de hacerlo. Y por esa razón el Señor tiene la última palabra, y aunque la sentencia de todos ellos va a ser muerte eterna, el proceso de asumir esa sentencia y llegar al fin de esa sentencia puede ser más breve o más extensa. El nivel de sufrimiento puede ser mayor o menor, lo cual solamente Dios puede juzgar, ya que lee los pensamientos y conoce en la profundidad la naturaleza humana.
Muchas gracias. Es interesante que en lo mismo tiempo el apóstol Pablo está recomendando a su iglesia que ellos pronuncien juicios. Y por eso menciona, no sabéis que usted va a juzgar un día el mundo. ¿En qué sentido la iglesia debe juzgar? Tenemos prácticamente el libro de los jueces en el Antiguo Testamento, que es una función muy importante de la iglesia de juzgar. Pero la iglesia lamentablemente tiene un juicio muy limitado, un juicio limitado a los hechos externos, a los visibles. Nosotros no podemos juzgar lo invisible, los motivos, los pensamientos, pero sí debe la iglesia juzgar, por ejemplo, los pecados abiertos, debe aplicar disciplina eclesiástica y debe juzgar quién puede ser miembro y quién no puede ser miembro. Dentro de la esfera de nuestras limitaciones. Pero cuando tenemos un juicio relacionado con la salvación final, únicamente Dios puede pronunciar este juicio, como también se mencionó en esta pregunta. Siguiendo más adelante en la pregunta número 4, ¿quiénes más serán juzgados en este juicio? Tenemos los impíos, tenemos Satanás, y ¿quién más va a ser juzgado? Es interesante que este juicio tiene algo muy peculiar de acuerdo a aquellos que van a ser juzgados. Si por una parte tenemos un grupo humano compacto que es los seres humanos creados, tenemos también un grupo también de seres creados, pero que tienen un nivel superior a los seres humanos, y esos son los ángeles. Es el mismo Lucifer, que se ha convertido en Satanás, y también son sus ángeles asociados, los ángeles caídos. Así que habrá dos variantes de grupos en este juicio. Un primero netamente humano, mientras que otro es siempre un grupo de seres creados, pero de una naturaleza y de una condición superior a los seres humanos. Y obviamente su nivel de corresponsabilidad y de participación, así como también de el elemento seductor y provocador de esta situación, está en proporción a la sentencia que recibirán, precisamente por tener un nivel de naturaleza superior y un origen también superior. Muchas gracias. Es interesante que en este juicio también los santos van a participar. Y seguro la gente tiene las preguntas: ¿y cómo puede ser que nosotros vamos a juzgar los ángeles? En este momento me recuerdo de la situación de Job, que estaba declarado por el Señor justo, recto y perfecto, adelante del círculo de nuestro Señor, con todos los seres celestiales. Y ahí aparece también Satanás, y él injustamente acusa a Job, una persona, como una persona mala, una persona escondida, una persona que con propósito se hace aparecer justa para obtener los beneficios de la bendición del Señor. Entonces, en ese momento se permite una prueba o un examen a Job para declarar su íntima posición con la divinidad. Y sabemos el resultado. Job sale como un hombre victorioso de esta prueba. Y él seguramente va a testificar contra estas acusaciones falsas de Satanás y todas las desgracias que él recibió por parte de Satanás injustamente. Y así también todos los ángeles caídos que aparecen como en muchas formas decisivas, inspirando cosas pecaminosas y doctrinas falsas, van también a recibir su juicio en este momento. Siguiendo adelante con pregunta número 5. ¿Qué acontecimientos suceden al fin de los 1000 años del cielo?
Bien, Apocalipsis 20 y 21 también nos relatan los procesos en su orden cronológico. Entonces, sabemos que con la segunda venida de Cristo los santos ascienden, la tierra queda en una completa desolación, no hay vida humana, únicamente Satanás y sus ángeles permanecen. Durante los 1000 años en el cielo se está produciendo y se está realizando el juicio de los impíos, así que nos estamos moviendo en dos niveles, mientras Satanás y sus ángeles están en la tierra reflexionando, confrontados con sus propias realidades y con las consecuencias de sus propias acciones. Sus acciones están siendo consideradas detalladamente en el cielo, no solamente de ellos, sino también de todos los humanos que eligieron rebelarse contra Dios y perseverar en ese camino del mal. Ahora bien, después de esos 1000 años, el periodo del juicio termina, de la misma manera que llegó a un fin el tiempo del juicio destinado a los salvos, este también llega a su fin. Ahora, cuando esto termina, hay otra cadena de eventos que se suceden, que están íntimamente relacionados con la aplicación de la sentencia verbalmente anunciada y pronunciada en el cielo para cada individuo, así como para los ángeles caídos y para Satanás. Así que inmediatamente después del cumplimiento de los 1000 años, los salvos, Jesús y la santa ciudad de Jerusalén, Jerusalén nueva, desciende del cielo con el fin de colocarse sobre la tierra. Ahora bien, la tierra se encuentra en un estado de devastación y desolación absoluta, siendo visibles los efectos de las plagas y la terrible situación de los cuerpos muertos en descomposición, en una condición indescriptible, será la de la tierra. Entonces, en esa condición, obviamente, una ciudad santa, sin mancha, así como los salvos y Dios mismo, no puede encontrar sede, pie o base aquí. Por lo tanto, ocurre algo muy significativo antes de que se produzca la purificación de la tierra en forma completa. Entonces, el Señor va a colocar esta ciudad con los santos y él mismo sobre el monte de los olivos, que se encuentra al oriente de Jerusalén. El monte se va a partir en dos secciones, creando de ese modo un gran valle, y en esa nueva tierra, en ese nuevo espacio ajeno al pecado, la destrucción y la desolación, es donde toma lugar y se asienta la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, con los salvos y con Jesús. Muchas gracias, qué bendición y qué eventos tan gloriosos. Y finalmente el Jerusalén celestial se está uniendo con el Jerusalén terrenal. Y finalmente los ciudadanos de este planeta regresan en su hogar. Es una situación muy gloriosa, muy especial, un gozo muy grande para todos los santos. Pero como usted dijo también, todavía todo no está terminado. Todavía la purificación final no está terminada. Todavía el juicio no fue no es exercido, ¿se dice? Ejercido. Así que pasamos a la pregunta número 6. ¿Quiénes resucitan en la segunda resurrección? En esta pregunta prácticamente debemos entender la diferencia de la primera y segunda resurrección especial. Creo que este es el momento en hacer un pequeño resumen de las resurrecciones que hemos considerado hasta ahora, porque de hecho hemos mencionado en lecciones pasadas las dos resurrecciones generales, la de los salvos y la de los impíos. Primera característica, ambas son generales. Segunda característica,
incluye grupos humanos con destinos diferentes. Uno es el de la salvación, otro es el de la destrucción. Tercera característica, se les asigna periodos específicos de tiempo. Es decir, la primera resurrección general de los salvos ocurre cuando el Señor Jesús desciende en las nubes de los cielos, en ocasión de su segunda venida. La resurrección general de los impíos ocurre después de los 1000 años y se produce precisamente en ese momento en que también la Santa Jerusalén desciende. Además de estas dos resurrecciones generales, tenemos antes de la primera resurrección general de los salvos otra resurrección, pero esta es una resurrección parcial, es decir, es numéricamente reducida e incluye dos grupos humanos opuestos entre sí. De acuerdo a Daniel 12, 1 al 2, se nos hablaba de aquellos que son llamados a la vida para vida eterna y los que son llamados a la vida para muerte y destrucción completa. Así que son tres resurrecciones, una parcial, pero solo dos generales. Esto es importante que lo tengamos claro y lo contextualicemos en el periodo de tiempo y en las circunstancias específicas que le corresponden. Ahora que llega el momento en que la Santa Jerusalén ha descendido, en que se ha producido la resurrección de los impíos desde el principio de la humanidad hasta el presente, después de los 1000 años, el objetivo de esa resurrección, como fue la primera general de los salvos, también es para recibir el resultado de sus actos y de su vida. Mientras que la primera fue para salvación y para vida eterna, esta segunda, sin embargo, es para muerte y condenación perpetua. Y de esta segunda muerte no hay resurrección, no hay posibilidad de salvación. Es final y eterna para siempre. Muchas gracias, interesante. A veces los participantes preguntan, pero si resucitan todos los santos y resucitan todos los impíos, ¿dónde pueden colocarse ellos en este planeta? Me imagino que después de la presencia de las plagas y de 1000 años de destrucción en este planeta, la planeta no se ve en la misma manera como está ahora, no tiene una cobertura de agua tan extensa como tenemos ahora. Entonces seguramente Dios lo tiene bien calculado y vamos a tener suficiente lugar para todos ellos que están resucitados. Seguimos adelante en la próxima última pregunta, que es número 7. Si anhelamos resucitar en la resurrección de los santos, ¿qué nos recomienda el Señor a su palabra? Es muy importante esta pregunta porque no solamente tiene el propósito de concluir y presentar los puntos positivos de esta lección, sino también apelar a cada uno de nosotros hoy, porque de ti y de mí depende en qué grupo vamos a estar, en qué grupos de resucitados vamos a estar. De nuevo se confirma que en este mundo solo hay dos poderes, dos opciones, dos caminos, el bien o el mal, y cada uno de ellos con sus consecuencias correspondientes. Primer elemento significativo, ¿qué debe motivar en nosotros el conocimiento de estas realidades futuras que no son tangibles para nosotros, pero con certeza, por fe, sabemos que así serán? El primer elemento significativo es entender que tener al Hijo es tener la vida. No tener a Jesús es no tener vida. Así que ya hoy podemos decidir si gozamos de esa vida que no tiene fin con Dios por nuestras decisiones, por a quién elegimos para que sea soberano y director de nuestra vida. Así que el primer elemento que debemos considerar es nuestra toma de posición y nuestra elección de parte de quién estamos en este mundo.
Primero. Segundo, y es realmente significativa las citas que se nos exponen de 2 de Pedro capítulo 3. El primero de ellos es la paciencia relacionada con el arrepentimiento. Cuando nosotros elegimos lo que es correcto, elegimos a Dios como nuestro Salvador personal, tenemos que pasar por un proceso de dolor por el pecado, de arrepentimiento, de confesión, de apartarse del mal. Y eso es precisamente uno de los temas que hemos estudiado en lecciones pasadas acerca de la justificación. Eso no es todo. ¿Qué se nos dice además de esto? Se nos habla de la santificación y de la piedad, de vivir una vida pía en Dios. Entonces, no solamente elegimos a Dios como soberano en nuestro Salvador personal, no solo podemos gozar de la justificación, de recibir el perdón, la renovación, sino también el proceso de transformación y de regeneración a través del proceso de santificación día a día en nuestro caminar con Dios, con la bendita proyección de esperanza, de encontrarnos en una actitud de vigilancia y espera gozosa ante la segunda venida de Cristo, con el fin último de la perfección, porque se nos dice claramente para ser hallados sin mácula, sin reprensión y en paz. Así que hoy es el momento de iniciar esa carrera cristiana con Jesús, de proceder al arrepentimiento, a la confesión, al apartarse del mal, a regenerarse en nosotros la imagen de Dios, a ser transformados por contemplación, a ir avanzando y dejando atrás todo lo que nos separa de Dios, para que llegue ese día en que podamos con gozo ver el rostro de nuestro amado Salvador. Y la decisión se toma hoy. Muchas gracias, muy interesante. La última pregunta prácticamente nos está animando a tomar parte de la primera resurrección. Yo creo que cada uno desea participar en la primera resurrección, la resurrección de los justos. Y esto depende de nuestra decisión hoy y de nuestro juicio. Muy interesante es aquí el artículo de Espíritu de Profecía. La segunda línea dice: la vida que nosotros ha dado, que nos has dado, es una responsabilidad sagrada y ningún momento de ella ha de ser considerado livianamente, pues hemos de encontrarlo nuevamente en el registro del juicio. Nosotros debemos tomar decisión cada día. Cada día exercemos un juicio en nuestra vida para el mal y para el bien. Y que Dios nos puede bendecir, queridos hermanos y hermanas, para que nosotros hoy podemos decidirnos en el lado del bien, en el lado de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y le guarde, tener mucho gozo en el estudio de nuestras lecciones. Y bienvenidos otra vez en la próxima semana cuando vamos a tratar nuestra próxima lección. Que Dios le bendiga y que tenga un bendito sábado. Amén.